Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean a esta décima clase. Ya estamos en la clase 10. Rapidísimo pasó, por Dios, por Dios, por Dios. Y bueno, entonces continuando, y ya aquí sí, de alguna forma liquidamos todo lo que es la primera parte. ¿Por qué? Porque empezábamos diciendo siempre que teníamos como 5 o 6 métodos más o menos para resolver ecuaciones de primer orden y primer grado. Después vamos a ver para cuando son órdenes más altos, o sea, ya puedo tener, por ejemplo, la tercera, la cuarta, la quinta. Ahí sí tienen que estar prendidos y pendientes porque esa parte es medio complicadita. Ya les aviso luego para que tomen recaudos en el asunto. Y bueno, entonces empezamos el último método. Entonces, así como les digo, viene a ser ecuaciones de Bernoulli. Entonces, ¿qué tiene que tener la ecuación que le corresponde a Bernoulli? Nosotros la vez pasada habíamos visto ecuaciones lineales y la estructura que tenía era diferencial y sobre diferencial x más p de x por y es igual a q de x. Entonces, esa era lineal que habíamos visto la vez pasada. En este caso, para que sea una ecuación de Bernoulli, o Bernoulli que le dicen algunos, tiene esta particularidad que es i a la n. I a la n. Ustedes saben la historia de los Bernoulli, que eran así, abuelo, tataranieto, no, tatarabuelo, tatarabuelo, abuelo, papá, hijo, y así sucesivamente. Ellos son familias de matemáticos y tienen muchas aplicaciones sus descubrimientos. Bueno, entonces les decía, la estructura ahora tiene esta particularidad que tiene un i elevado a la n en el segundo miembro y le tiene que acompañar a la q de x. Entonces, si no teníamos esto, entonces decíamos que era lineal. Pero si ven por ahí i elevado a la tanta potencia, entonces ahí directamente ustedes ya distinguen que va a ser Bernoulli. Entonces me dice, con un n entero real, número real me dice puede ser positivo, negativo, etcétera. No necesariamente tiene que ser un número entero, la n. Puede ser fraccionario. Bueno, en verdad fraccionario y entero, porque con decimales mucho no se usa, a no ser que estemos en aplicaciones. Cuando sí estamos aplicando, podemos tener cualquier número. Si n es igual a 0 o n igual a 1, es una ecuación diferencial lineal. O sea que acá si yo tenía, por ejemplo, entonces n igual a 0, aquí, y a la 0 me iba a dar 1. O si tenía i igual a 1, entonces una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque todos son lineales, no tienen nada de exponentes. Me está diciendo cuando me dice que n es igual a 1. De hecho, una de las ideas para resolver ecuaciones de Bernoulli es convertirlo a una ecuación lineal. ¿Se acordarán aquella vez que empezamos, por ejemplo, con separación de variables, después vimos homogéneas, después vimos exactas y demás? Y en la inexacta era que primero veíamos que no nos daba exacta justamente, y después que era lo que hacíamos. Y nos íbamos así hasta que encontrábamos que era exacta y utilizábamos el mismo procedimiento. Lo mismo pasaba con homogéneas. En homogéneas se acordarán que no podía, por ejemplo, separar las variables y entonces el método que me permitía era justamente también pasarlo a una ecuación diferencial por separación de variables. Y en este caso también es así. Vamos a transformar nuestra ecuación diferencial original y entonces lo convertimos, o sea, en este caso la convertimos en una ecuación lineal. El método para resolver una ecuación de Bernoulli consiste en transformarla en una ecuación diferencial lineal mediante un cambio de variable. Por ejemplo, aquí tenemos, o sea, si dividimos ambos lados por i igual a la n en la expresión original, entonces me queda así. Si hacemos una sustitución, que es esta parte, entonces vamos a decir que cambiamos de variable y en vez de i a la n menos 1, entonces vamos a usar una v de vaca. Entonces ocurre esto, hacemos la transformación en avena y llegamos entonces a esto. Esta expresión que tengo aquí, que está en negrita, viene a ser entonces la forma que yo tengo que
digamos, transformar y convertirlo a lineal con esta partecita o con este modelo, porque en verdad es un modelo, no es una ecuación, con este modelo. Ahí les explica uno a uno cómo se hizo, pero a nosotros nos interesa sacarle el provecho en el sentido de utilizar ya en forma práctica, por decirlo esto. Vale, y vamos a mirar entonces qué hacemos y vamos entendiendo lo que está escrito ahí. ¿Sí? No entendí muy bien la parte del reemplazo, profe, disculpame. Sí, ahora vamos a ver, no te preocupes. Por eso le dije que Bueno, esta parte es medio complicadita con la teoría. Ahora cuando les explique paso por paso se van a dar cuenta, no se preocupen. Ya les voy a explicar. Bueno, entonces vamos a mirar el primero. Es muy fácil. Si le cachamos rápido es muy fácil. Ahora sí, tiene muchas vueltas. Tiene mucho proceso, por decir. Bueno, a ver. Lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es, así como les dije la primera vez, es tener esto a la vista. ¿Para qué? Para que podamos identificar quiénes son y qué tengo que hacer antes si es el caso. Porque en algunos casos, así como estaba la compañera de ustedes hoy, no sabía cómo sacar, por ejemplo, cuando tenía una I y no sé qué cosa. Entonces, en ese caso tenemos que transformar primero. Bueno, entonces fíjense, la estructura que tiene que tener para que sea una ecuación de Bernoulli es esta, diferencial I, Px y a la n, q de x. Entonces miro yo en mi ejemplo y me dice diferencial I sobre diferencial X menos I es igual a X. Y acá yo ya me doy cuenta que ya no es lineal. ¿Por qué? Porque aparece este I a la N que tengo acá, I a la N. Entonces, I a la N en este caso es I a la quinta. O sea, ¿qué significa eso? Que mi N entonces es 5. En este caso, yo ya tengo, digamos, la expresión como necesito que esté escrita. Entonces, ya tengo diferencial y ya tengo esto. Lo que tienen que hacer ustedes siempre es así como les mostré la vez pasada, que distingan quién es P, quién es Q, quién es N, quién es I, etcétera, etcétera. Entonces voy a poner acá. Y hacemos entonces como hicimos la vez pasada. O sea, le voy a poner una llave, una semillave, y entonces ahí cargamos. ¿Para qué eso? Porque después, cuando necesitamos reescribir o hacer algún cálculo, lo que sea, entonces yo ya tengo todo ahí y ya tengo identificado también si es positivo o si es negativo, porque eso nos puede joder la existencia. Como es tan largo y otra vez yo me equivoco en tonterías, entonces en este caso ya no estamos para eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo como conocido? Fíjense, diferencial y diferencial X ya está acá. Tengo acá la Y y tengo acá la Y. Y entonces mi P de X, que es lo que aparece acá, viene a ser ¿cuánto? Viene a ser en este caso menos 1. Entonces voy a escribir acá, P de X es igual a menos 1. Así como la ecuación lineal de la vez pasada. Entonces ya tengo P de X igual a 1. ¿Qué más? Después ya puedo sacar también Q de X. Entonces Q de X, ¿a qué es igual? Q de X es igual. Y miro la estructura. Q de X es la X. Y la I a la N en este caso es I a la quinta. Entonces mi Q de X en este caso vale X. Vamos a suponer que yo no tenía nada acá. Tenía así solamente I a la quinta. Si no tenía nada, yo tengo que poner acá que es igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo un 1 acá que le acompaña a la I. En este caso, no, ese es el caso. Entonces, para que sepan que si no aparece nada, es 1. Entonces aquí, mi Q de X es igual a X. ¿Y qué más tengo? Y ya tengo también entonces que usar esta N. ¿N a qué es igual? N es igual a 5, que es el exponente. Entonces tengo P de X, Q de X y todo lo demás. Ahora sí vamos a hacer la B que decía el compañero de ustedes. Entonces tengo que hacer en este caso un reemplazo, una sustitución. Y la sustitución es B es igual a I elevado a la y elevado a la, y elevado a la 1 menos n. Esa es la sustitución que tengo que hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? Si se fijan acá arriba, esta parte, eso es lo que estoy haciendo. V es igual a menos n más 1, me dice acá la expresión. Si yo pongo 1 menos n es lo mismo, no le afecta. Inclusive, fíjense que me conviene en este caso utilizar
1 menos n. ¿Para qué? Para que cuando esté haciendo mi ecuación lineal no tenga que tener problemas para mirar por decir. Entonces yo puedo directamente usar acá sin problemas 1 menos n para que tenga similitud con esto que yo estoy necesitando acá abajo para expresar mi expresión en lineal. Entonces es igual. Y acá hacemos resolvemos esta parte. ¿Por qué? Porque ya tengo conocido el valor de la n. Entonces hacemos así. Y es igual ¿a cuánto? A 1 menos, y mi n vale 5. Entonces es igual a ¿cuánto? Es igual a i elevado a la cuarta. Negativo. Así. Esta es la sustitución que tengo que hacer entonces. Esta es la forma que tiene, que tengo que escribir para que pueda tener de esa forma. Bueno, ahí ya está entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora necesitamos escribirlo en forma de, así como está la estructura acá. Entonces llevamos aquí. Llevo aquí, esa es mi fórmula, por decirlo, o sea, mi modelo, no es mi fórmula. Y ahí reescribimos entonces. Y fíjense lo que ocurre acá. Como yo ya sustituí a la i con b, entonces por eso es que en mi diferencial ya aparece la b. ¿Por qué? Porque la i ahora nosotros vamos a prescindir de ella. Y ahora para nosotros no existe. ¿Cuándo va a existir otra vez? Cuando yo realice toda mi operación, así como habíamos hecho alguna vez con ecuaciones homogéneas, y después entonces en el resultado final, cuando ya teníamos toda la primitiva, entonces ahí íbamos a reemplazar otra vez la b con la igualdad, que en este caso es i a la menos 4. Ahora me olvido entonces de i, y no existe ahora para mi caso. Y vamos a hacer esto. A ver aquí. Así, y entonces, ¿qué voy a hacer? Inclusive, fíjense acá que como yo voy a tener 1 menos n necesitando, yo puedo poner acá también 1 menos n. ¿Para qué? Para que pueda utilizar de ahí mi expresión. 1 menos n sería ¿cuánto? 1 menos 5 es igual a menos 4. Así. Entonces, si tienen ya ahí, yo puedo ya utilizar después para hacer mi cálculo de, en este caso, de la lineal que estoy necesitando. Bueno, entonces esto le sacamos una negrita, así. Y 1 menos n, entonces que ya tengo, ¿cuánto vale? Y en este caso, mi 1 menos n vale menos 4. Entonces voy a poner en un paréntesis ese menos 4. En un paréntesis, menos 4. Así. ¿Por qué? Porque me dice 1 menos n. ¿Cuánto vale 1 menos n? Menos 4. Después me dice p de x. Y fíjense, p de x que yo ya saqué también acá. Entonces, ¿cuánto vale? Me dice menos 1. Por eso es que estoy poniendo entre paréntesis para después hacer ese regla de los signos. Si me equivoco con el signo acá, chau. V, ¿qué se queda? Si yo estoy usando de V, entonces acá va a ser V también. No voy a poder usar I ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si se dan cuenta, este es como si fuera mi lineal. ¿Por qué? Porque fíjense que me va a dar de b sobre dx más 4 tanto es igual a, y acá lo que queda. ¿Cuánto vale en este caso 1 menos n? Me queda menos 4. ¿Cuánto vale q de x? Y q de x vale x. ¿Ven? Q de x es igual a x. Y ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Y acá vamos a tener como conocido ya esta expresión. Vamos a tener como conocida. ¿Cuánto va a ser entonces aquí? Si yo hago menos por menos, me va a dar más 4 por 1, 4. ¿Y acá qué me va a dar? Me va a dar menos 4x. Menos 4x. ¿Qué tengo acá? Si se fijan, es una ecuación lineal. La lineal que vimos la vez pasada era de i sobre dx más p de q, o sea, p de x por i me decía, pero ahora ya estoy usando d. Es igual a q de x, y q de x es toda esta expresión. Entonces, si ya tengo mi ecuación lineal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que acordarme del procedimiento que vimos la vez pasada. Lo primero que tengo que hacer es buscar el factor integrante. ¿Por qué? Porque el factor integrante forma parte de la primitiva que tenemos que trabajar para tener el resultado final, por decir. Entonces, ¿a qué era igual mi primitiva? O sea, mi factor integrante en este caso. Voy a poner acá para que se acuerden otra vez. Factor integrante. Por eso es que es muy interesante también que ustedes vayan siempre haciendo sus ejercicios y demás, porque después usamos en la siguiente clase lo que vimos. Y si no estuvieron, ¿qué va a pasar? Entonces no van a poder hacer. P de x, P de x, de x.
¿Y esto a qué es igual? Es igual a, y ahí entonces buscamos esto. E elevado a la integral de. Y aquí también, que era lo que hacíamos nosotros, para no tener problemas en el sentido de identificar qué son qué, entonces yo hago también acá, como hicimos la vez pasada. Entonces yo digo, P de X, ¿a qué es igual en este caso? P de X es igual a 4. ¿Por qué? Porque no tengo X ahí, con su positivo. ¿A qué es igual Q de X? Q de X es igual a menos 4X, en este caso. Bueno, entonces ahí ya usamos para nuestro cálculo. Me dice integral de 4, y en este caso va a ser P de X es 4, entonces voy a poder sacar afuera, por ejemplo, ese 4 aquí. Y entonces lo que voy a tener acá va a ser diferencial X. ¿Y esto aquí es igual? Es igual a E elevado a la 4X. Y ese es mi factor integrante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo que armar mi primitiva. Entonces, si armo mi primitiva, acá les voy a poner como como un modelito para que se acuerden, que era igual a cuánto. La vez pasada nosotros usamos I, entonces en este caso ahora va a ser B. ¿Es igual a cuánto? Es igual a integral, integral, así, ¿de cuánto? De este por Q de X, Q de X, que le voy a poner por Q de X más C. Ese era para armar nuestra primitiva, ¿se acuerdan? Y entonces eso es lo que vamos a escribir ahora. Necesito entonces, me dice B por, entonces voy a escribir ya aquí mi primitivita. Mi primitivita. ¿Cómo se llama? B por, ¿cuánto? Y me dice E elevado a la integral de tanto. Entonces va a ser toda esta expresión que tengo acá. ¿Por qué? Porque esa ya tengo que es mi expresión. ¿Es igual a cuánto? Es igual a integral, integral de esto por Q de X. Mi Q de X es el último que usé, que es menos 4X. Entonces, ahí para limpiar un poco puedo sacar afuera menos 4 y dejo adentro X de X. Y más ¿cuánto? Más C. Ahí está. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que hacer mi integral X por E a la 4X de X más C. Entonces vamos a hacer en un cálculo auxiliar porque esto no tiene, no es inmediata. Entonces vamos a sacar en algún lado y resolvemos esto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con qué método? Y empiezan a verificar. Si hago por sustitución, entonces dicen U es igual a X y derivado me va a dar 1, no me reproduce. Si tomo 4X como U, al derivar me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4 nomás. Y a mí me tenían que reproducir X. Entonces no voy a poder hacer por sustitución. Entonces tengo que hacerlo por partes. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí entonces ya sabemos las dos partecitas que tiene. Tomo como U, ¿se acuerdan del IATE? ¿Se acuerdan del IATE, verdad? ¿No? LIATE. LIATE es el mecanismo que yo identifico quién va como U, o la X o E a la 4X. LIATE significa logarítmica, inversa trigonométrica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, para la U es que hacemos esta distinción. Entonces miro cuál es la expresión algebraica que aparece antes. Logarítmica no tenemos. Inversa trigonométrica no tenemos. Y después aparece la algebraica. Y la algebraica en este caso es X. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la que es exponencial ya viene después. Entonces en este caso es U es igual a X. Ahí está. Y la DB entonces es la siguiente. A ver, la DB. Asimismo, ustedes también hicieron alguna vez, ¿verdad? En cálculo 1. DB es igual a ¿cuánto?
Y esa expresión que tengo ahí, que es e elevado a la 4x. Yo quiero solo b, entonces le aplicamos aquí nuestra integral. Integral, integral. Integral, integral. Ahí está. Y acá de x. Ahí está. Vale, entonces hacemos nuestra operación indicada. ¿Qué me dice ahí? Entonces, de u es igual a de x. Y en la otra parte, que es la integral, entonces me va a dar b es igual a, b es igual a, ¿cuánto? Y si tengo e a la kx, entonces es 1 sobre k por la misma función. Entonces así, 1 sobre 4 y la misma expresión de e elevado a la 4x. E elevado a la 4x. Ahí está. Y ahora formamos entonces una vaca se viste de uniforme. Entonces, una vaca, un cuarto x e a la 4x. Un cuarto x e a la x. Un ratito, porque me está queriendo decir que es completo y no es completo. A ver, un ratito, le voy a poner ahí un cuarto. Ahí, ahí. No, me lee ya desde el principio. Bueno, entonces le voy a poner como fracción. Pues yo tengo que hacer lindo y bien, ¿sábenlo? Por eso es que ahora que me acuerdo, chicos y chicas, por favor, si me van a presentar sus trabajos prácticos, tienen que estar impecables. Pues si no, le voy a ponerlo así, no sé, de 10 le voy a poner la mitad nomás y veo que están haciendo otra vez como se les antoja a ustedes. Y vaya a la de trabajo, la presentarla ya. Ya no tienen vergüenza ustedes. Menos. ¿Cuánto es el otro? D por DU. Entonces, D por DU, puedo sacar afuera un cuarto, ¿sí? Y entonces la integral. La integral de e a la 4x, así, No y pusiste todo es igual, profe. de x es igual. ¿Dónde no puse igual? Menos un cuarto, o no sé si es así luego. Está bien, no sé a qué te estarás refiriendo. Acá no O es sea, igual. ese menos. Ah, no No, es igual. no, Ah, no. ok. Vos tenés tu expresión de aniquetí, aniquetí. Una vaca se viste de uniforme. Se viste de uniforme. Este es lo que estoy haciendo. U por B está aquí menos la integral. La integral, ya, yo ya estoy armando mi por partes acá. Bueno, entonces esto completo va ahí, este hasta acá. A ver si puedo copiar solo este quiero. Si se copia. Ahí. Y entonces, menos un cuarto que tengo afuera. Y acá fíjense que de esta integral me va a dar también un cuarto, otro un cuarto. Entonces va a quedar así, 1 sobre 4. Y la misma expresión que es e elevado a la 4x. E elevado a la 4x. Ahí está, es igual. Y entonces tengo toda esta expresión, pero ya voy a multiplicar ese 4 por 4. Ahí. Entonces acá voy a tener 1 sobre 4 por 4, 16. Y esto saco de acá. Ahí está. Entonces esa es mi integral. Es un cuarto x e a la 4x menos 1 sobre 16 e a la 4x. Y eso es lo que vamos a llevar acá. Entonces nos vamos otra vez aquí. Voy a poner así, no quiero negrita ahí. Así. Y entonces armamos. ¿Sí? ¿Qué armo? Voy a poner esto hasta aquí, porque necesito después hacer lo otro. Así. Y toda esta expresión, que es mi integral, es lo que acabo de hacer. ¿Y qué me dio ahí? Y me dio este resultado. Entonces vamos a introducir en un paréntesis porque tenemos dos
términos ahí para que después no tenga problema con los signos o el signo en este caso. Así. Y todo esto entonces introducimos en ese paréntesis. Ahí. Y más C. Más C. Y ahí entonces ya resolvemos todo lo que tenemos para resolver. Entonces, a ver, ¿cuánto me va a dar? El primero siempre queda de esa forma. B por tanto. B por elevado a la 4x. E elevado a la 4x es igual a. Y ahí entonces voy a resolver, voy a hacer mi distributiva y voy viendo cuánto me sale. Acá si hago menos por más menos y 4 puedo simplificar con el 4, entonces me va a quedar solamente x así. Solo eso me queda. Y ahí digo, menos por menos más, y ahí me va a dar 4,16, me va a dar 1 sobre 4. Así, 1 sobre 4 a la 4x. A la 4x. Así, más c. Y ahí yo tengo prácticamente mi primitiva, por decirlo. Entonces tengo b es igual a tanto, 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 tanto. Y bueno, ¿qué puedo hacer de ese? Hacerle mínimo como un múltiplo a la e a la 4x para quitar, para dejar solamente la b. Puede ser, pero si me fijo en el resultado, está un cuarto acá. Entonces no le vamos a tocar eso. Podía haber hecho, pero como tengo en el resultado de un cuarto, entonces no toco. Lo que vamos a hacer es, así como hacíamos con lineal, que es limpiar a la i. En este caso, que para nosotros es d. ¿Qué significa eso? Que yo quiero solo la b aquí sola. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que dividir todos los términos entre e a la 4x. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a poner aquí para que se acuerden después qué hicimos. O sea, acá necesito que todos estén dividiendo 4 a la tanto, tanto. Entonces, Eso es todos lo los... que quise decir, profe. Ya está ya. Me gusta que estés ahí. Por lo menos me hablas y por lo menos te reto a vos, porque los otros no están ahí. Ellos están ahí escuchando cualquier otra cosa menos esto. No, es cierto. Escuchamos también, profe. Déjale algo que le tengo que decir para que después no se enoje conmigo. Bueno, acá entonces cada término con esa expresión. Acá tengo un bebé que es nuevito. O sea, ustedes saben que todo el día llora. Como si yo quiero decirle que así, si no en la campaña se hizo yojea, o yojea la mitad cuña y todo el día se ando billete. Bueno, acá entonces, ahí está. Bueno, entonces ahí fíjense que voy a simplificar y me va a quedar así. Me va a quedar solo b es igual a, y ahí ¿cuánto me va a dar? Solo menos x. Es igual a menos x. ¿Y ahí cuánto me va a dar? Y ahí me va a dar ese un cuarto que me decía el problema. Y después más, y ahí c, y llevamos arriba esa expresión con exponente negativo. Así, e elevado a la menos 4x. Ahí está. Y así estaba en el resultado, solo que ahí primero puso un cuarto para que sea positivo después del igual. Fíjense, acá. Y por último, entonces, vamos a reemplazar nuestra b. ¿Por qué? Porque fíjense que b era i elevado a la menos 4, y de ahí voy a tener ese i elevado a la menos 4. Entonces, finalmente, escribimos esto mismo. Voy a escribir así porque ya es más rápido acá. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de la b, entonces voy a tener que usar ese i elevado a la menos 4. Y elevado a la menos 4. Acá voy a poner primero un cuarto para que me quede lindo. Un cuarto. Así, menos x, y ahí tengo el resultado final. En algunos casos, por ejemplo, pueden también ustedes positivizar esta i, depende de cómo esté el resultado. Si ustedes ven que en el resultado la i no aparece con exponente negativo, y ustedes ya hicieron todo y están segurísimos de que hicieron todo, entonces positivizan
su expresión, cómo positivizo y llevando abajo. O sea, voy a tener 1 y a la cuarta es igual a tanto. Y de ahí entonces podemos hacer también esa inversa loquita que a veces aparece por ahí. En este caso, este ya es mi resultado final. Entonces ya dejamos ahí, no le hacemos más nada. Pero acuérdense lo que acabo de decirles. Bueno, y entonces así se resuelve una ecuación de Bernoulli. Bernoulli. Entonces, en general, Bernoulli es una ecuación deducible lineal. Resolvemos como una lineal y al final más reemplazamos la b en la función a. ¿Es así, verdad? Sí, es así. Ay, 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 gracias. Gracias por hacerme reír ustedes que están ahí. Bueno, bueno. Vamos a hacer otro más y vamos entonces cachándole un poco más a esto. No es difícil, pero tienen que atender porque se dan cuenta que en algún momento dado yo ya me quedo así y la ya potasio. Pues da gusto cuando estamos haciendo ahí después. Necesitamos una señal del cielo que nos ayude a ver en dónde estamos haciendo mal. Por eso es que cuando están haciendo estas cosas, ustedes tienen que no usar nada de celular, nada de sus redes sociales y esas cosas. Eso es de terror para esto. Bueno, a ver, dice la letra B. En este caso, se identifica rápidamente. Después vamos a ver alguno que sea un poco más complicadita para que le toqueteemos primero a la ecuación antes de resolver. En este caso, yo ya me doy cuenta que la expresión o la estructura es la misma que nosotros necesitamos, que es de y sobre dx menos y es igual a x y al cuadrado. Entonces, vamos a hacer eso que hicimos al principio. Yo siempre hago esto porque es interesante por el hecho de que puedo fijar las cosas que estoy haciendo ahí. No, no, a veces por ustedes en el examen, el examen no, en las tareas, por ejemplo, les decían homogéneas. Primero demostrar que son homogéneas. No, acá ya PTC de 1. Después en exacta dice, primero hacer la parcial. No, acá ya podemos resolver porque ya, pues de más ya no puedo hacer más de su. No es así, chicos. Tienen que ser ordenados. Bueno, entonces fíjense. Acá tengo entonces esto es al cuadrado. Ya tenemos como necesitamos. Entonces identificamos. P de X otra vez es menos 1. U de X es X y mi N vale 2 en este caso. Entonces 1 menos 2 menos 1. Ahí está. Menos 1. Así. Entonces 1 menos N N vale 2, y entonces aquí voy a tener menos 1. ¿Ven? Que ahora ya es mucho más rápido porque, bueno, ya tengo cargado también. No te quieras hacer del vivito, ¿verdad? Porque, no, pero para cargar pues es demasiado ágil. Hay gente que está entregando así sus tareas. Yo me quedo maravillado porque ya le sacaron el provecho a esta expresión tan linda así. Demasiado lindo que es así. Algún día voy a... Bueno, 1 menos n. ¿Cuánto vale 1 menos n? Ya pusimos acá, es menos 1. ¿Cuánto vale p de x? También vale menos 1. Entonces, menos 1. Así. Después, 1 menos n. 1 menos n, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Y q de x cuánto vale? Y vale x. X. Ahí está. Y ahora, entonces, escribimos nuestra línea. Y entonces tengo 1 por 1, 1 menos por menos más. Entonces me va a quedar solo así. ¿Sí? Y después, ¿qué me va a quedar acá? Y acá me va a quedar menos, menos x. Ahí. Y ahí, entonces, identificamos otra vez lo que necesitamos para armar nuestra ecuación lineal en su primer acercamiento a la primitiva. Entonces, así. Ya nos olvidamos de la P y la Q de antes. Ahora nos interesan aquí. Entonces, P de X es igual a, y aquí no tengo nada. Entonces vale 1. Y Q de X es igual a, ¿y cuánto vale Q de X? Menos X. Ahí está. Y ahora entonces hacemos nuestro factor integrante. Factor integrante. Entonces, ¿a qué es igual mi factor integrante? Y me dice
Vamos a poner esa f de i porque es feo cuando aparece así de la nada. O por arte de magia aparece. Y en verdad es factor integrante. No sé si la vez pasada creo que no les mostré, o sea, no les puse así directamente, le ensoquetamos a la e. Bueno, ya está. Entonces aparece así. P de x es igual a la e elevado a la integral y p de x. ¿Cuánto vale p de x? 1. Entonces solamente de x es igual a e elevado a la x. Ahí está. Entonces esa viene a ser mi factor, ese viene a ser mi factor integrante. Y ahora entonces necesito esta partecita para reescribir en su forma lineal. Llevo aquí, así. Entonces, ¿cuánto va a ser? E a la x ahora va a ser mi e elevado a la todo esto. Acá siempre la b. Pueden poner un por así o no sé, como quieran. Y después aquí, esta partecita, entonces va a ser e a la x. Así. Y q de x, ¿cuánto vale? Vale menos x. Puedo sacar afuera ese negativo. Aquí. Y acá entonces me va a quedar esa x. Así. Y ahí tenemos que hacer por partes otra vez. Ahí está. Si hago por partes, ustedes creo que tenían en su formulario cómo voy a hacer esto. Voy a usar este que tengo ya acá a la vista para que realice rápidamente mi expresión. Aquí les pongo porque acá la vende Yucata. X a la X. X a la X. Así. Entonces, ¿qué va a hacer? U es X, el otro es esto. Esto es así. Y entonces aquí me va a quedar solamente e a la X. Así. Armamos nuestro U por V. No está más este un cuarto aquí. Chau. Y entonces va a ser U por V. X por esto. Menos, no tengo este un cuarto, entonces sacamos de aquí. Así. ¿Y cuánto va a ser? V por DU. V a la X. Y por DU que es de X. Ahí está. Entonces me queda, en este caso, aquí, solo X, e a la X, menos, sacamos todo esto de aquí, y la integral de e a la X, que es, otra vez, e a la X. Y ese es mi resultado. Esto que tenemos aquí. Ahí. Bueno, y entonces llevamos acá. Voy a tener entonces, fíjense, tengo un negativo, entonces tengo que hacer que ese negativo le afecte. Entonces va a ser esto, sacamos de aquí, ponemos un paréntesis e introducimos este resultado ahí adentro. Ahí, así. Y ahí le sacamos entonces su negativo. Entonces tengo ¿cuánto? Tengo, voy a escribir completo así porque le vamos a cambiar nomás su signo. Entonces va a ser ¿cuánto? Menos por menos, este me va a dar más. Le saco su paréntesis. Le saco su paréntesis. Y esto que tengo acá se va a convertir en negativo. Menos. Así. Ahí está. Entonces, fíjense, este negativo y este menos por menos para que me vaya ahí en positivo. Y ahí, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a dividir todo entre e a la x. Ya no voy a hacer eso porque ya saben cómo se hace eso. Entonces, ¿qué me va a quedar? D es igual a 1 menos x más c y ¿cuánto? Elevado a la menos x. Menos x. Ahí está. Y finalmente reemplazamos nuestra b por esa igualdad, o sea, no igualdad, esa sustitución que hicimos que era y elevado a la menos 1. Entonces, ponemos aquí e elevado a la
y elevado a la menos 1. Así. Así. Y vamos a mirar cómo estaba nuestro resultado. Y a la menos 1, acá está. Y a la menos 1, 1 menos x más c, y a la menos x. Ahí está. Así mismo está. Se queda esto aquí. Y ya está. Bueno, vamos a mirar un poco qué más podemos hacer. A ver qué me dicen en el chat. ¿L o I? L y L. Y L. A ver, por lo menos vamos a, les voy a mostrar cómo plantear. Y el proceso después ya es mecánico. I y L mismo. Acá está la I. Bueno, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque primero van a limpiar. Entonces, ¿cómo limpian? Y van a reescribir, así como siempre les digo. Reescribir en el sentido que me dé solamente de I sobre de X. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Yo tengo acá de I y acá tengo de X. Como yo necesito desesperadamente un de I sobre de X, entonces vamos a dividir todo entre S. Pero también, fíjense, ya puedo limpiar también a la diferencial porque se acuerdan que la constante que tiene que quedar acá tiene que ser 1. Entonces, esa es mi expresión original. Voy a poner acá abajo para hacer lo que acabo de decirles. Es como utilizar un factor integrante. Fíjense, como yo quiero acá diferencial y sobre diferencial x, pero no quiero la x, entonces le puedo afectar a todos para que me quede esa forma. Y fíjense que acá esta de x, entonces se va a ir también con eso. Es como el factor integrante que hicimos al principio. Entonces va a ser así. A ver, otro más. Ahí. Así. Entonces va a ser x de x, x de x. Así. Y toda esta expresión también vamos a hacer lo mismo. Ahí está. X de X. Así. Entonces, ¿qué hago en la segunda parte por decir? Y ahí fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a hacer paso por paso también para que vean. Ahí, y entonces, ya se va X con X acá. Ahí ya tengo lo que necesitaba. ¿Qué se va acá? Se va la de X y se va también la de X. Y me queda así. Y ahí entonces van a tener que hacer qué cosa. Y van a tener que hacer, o sea, van a distribuir este con cada uno de estos. Entonces, si distribuimos, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1 sobre X, me va a dar eh, X, X y al cubo sobre X, me va a quedar solo y así sustantivamente. Entonces, a ver, ¿qué me queda? De Y sobre tanto, tanto, tanto. Bueno, entonces hacemos eso. Dividimos cada uno entre X y me va a quedar así. A ver, a ver. Puedo hacer así. Un ratito. Voy a mostrar este uno a uno. Otra vez para que sepan qué hicimos aquí. Así. Entonces, primero voy a hacer solamente para esta parte. Que inclusive ya puedo limpiar también. O sea, usar solamente Y acá. Usar solo Y. Así, fíjense, es este menos y sobre x. Y en el segundo, entonces va a ser ¿cuánto? Fíjense, más por menos menos. ¿Y cuánto me va a quedar ahí? Aquí van a poder simplificar esta x con esta x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente esta partecita. Ahí, es igual a 0. ¿Te pillan, verdad? Esta x yo distribuyo en estos dos términos que tengo acá. ¿Por qué? Porque este es un producto, entonces tengo un término completo acá y otro término acá. Entonces 1 sobre x y toda la otra expresión que se queda con x, simplifico x con x. Y ahí fíjense cómo tengo. ¿Qué puedo hacer acá? Miro la estructura que yo necesito, que me decía diferencial y sobre diferencial x, x por y es igual a q de x
Ese va a ser entonces mi q de x. Y a la n que tengo allí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense que este tiene negativo. Yo puedo mandar al segundo miembro con positivo. Así. Y ahí tengo lo que ya necesitaba. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo diferencial y, tengo ya acá mi y, tengo ya mi q de x, tengo acá mi y a la n y tengo acá mi q de x. Y ahí ya pueden sacar entonces para hacer esto. A ver. Vamos por aquí. Así. Entonces, ya tengo p de x. Y en este caso, mi p de x es 1 sobre x. Inclusive ustedes pueden dejar así para que vean mejor. Acá pongo un 1 y ahí le pongo la y. Así como ya trabajamos la vez pasada también. Entonces, mi p de x es menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Así. Y mi q de x, entonces va a ser igual a ¿cuánto? Y va a ser 1 más logaritmo de x. Así. ¿Y qué más identifico? ¿Qué era que identificábamos también? A la n. N es igual a 3. Y ahí también ya identificamos 1 menos n. 1 menos n. Y 1 menos n, ¿cuánto me da? 1 menos 3, menos 2. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora entonces vamos a replicar esta partecita. Esto ya tenemos. Necesitamos estos para copiar. Ya voy a copiar completo hasta acá. Bueno. Vamos por aquí. Ahí está. Entonces va a ser 1 menos n. ¿Cuánto vale n? Vale 3. Y entonces, ¿cuánto tengo? Menos 2. Ahí está. Ya tenemos esto. Me dice 1 menos n. 1 menos n es menos 2. P de x es ¿cuánto? P de x vale menos 1 sobre x. Sobre x. Ahí está. Y D ya está aquí. Y después, ¿qué tengo acá? 1 menos n, que es menos 2. Y mi q de x es toda esa expresión. 1 más logaritmo de n. Ahí está. Este no me gusta, entonces un ratito lo voy a sacar de acá. No me gusta porque quiero que le afecte a todo. Demasiado gusto que da esto. Me encanta. No sé si se dieron cuenta que me gusta mucho. Y jugar también. Ahí está. Bueno, entonces ahora reescribimos para ver cuánto en verdad va a ser nuestra lineal. Menos por menos más. Entonces me va a quedar 2 sobre x. 2 sobre x. Así. Y acá en la D, entonces me va a quedar ¿cuánto? Y puedo hacer, por ejemplo, menos 2 elevado 1 más L. O sea, no hace falta distribuir todavía por el momento. Por ahí en el intento vamos a ver si distribuimos. Acá va a ser menos 2, 1 más logaritmo de N. Logaritmo de X, ahí está. Y ahí entonces identificamos quién es quién. ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuál es P de X? P de X es 2 sobre X. 2 sobre X. Así. ¿Y cuánto vale Q de X? Y Q de X es toda esa expresión. O sea, 2, 1 más logaritmo de X. Ahí está. Factor integrante. Ya tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? 2 sobre X. 2 sobre X. Puedo sacar el 2 afuera. Y entonces aquí voy a tener de X sobre X. Ahí, okay. Quiero adentro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2 logaritmo de x. ¿Cuánto es esto? Entonces, elevo así. He elevado a la logaritmo de x al cuadrado.
logaritmo de x al cuadrado. ¿Y esto aquí es igual? Y me va a dar solamente x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. Y ahora, al tener entonces esto, escribimos nuestra parte de esto. No tengo ahí. Esto es lo que quiero. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuánto me va a dar? Así. Este es x al cuadrado. Todo esto es x al cuadrado. Ahí. Y este también es x al cuadrado. Ahí está. Y mi q de x es toda esta expresión. Y ahí es en donde puedo sacar afuera ese 2 que tenemos ahí. Y entonces me va a quedar solamente 1 más logaritmo natural de x. Ahí está. Y ahí entonces resuelven esa partecita. A ver, me falta algo por ahí. No sé si estoy... Está bien, está bien. ¿Ya van a poder hacer a partir de ahí? Chiquis, chiques. Sí, bro. Sí, profe. Bueno, entonces hacen su distrito. Profe, Mm, una pregunta. Una vez que vos llegas a ese punto donde tenés que encontrar este factor grande, ¿puedes utilizar otro método también en esa parte? ¿En qué parte pues salió entrecortado tu... Decime otra vez. Que en esa parte donde vos encontrás factor integrante, Mm, acá. más arriba, más Y acá. arriba, ahí, no más Mm. arriba, profe. En esa parte, vos podés usar cualquier método para poder encontrar la ecuación diferencial. ¿En qué Ahí, parte? ahí, Decime acá. donde está marcado. Este, Más abajo, profe. acá. Más abajo. Sí, sí, en ese. Mm. ¿Qué pasó? Pues no Vos entiendo podés cómo. ahí encontrar y ahí podés utilizar otro método para encontrar el factor. O sea, podría darse el caso No, no hay o otro ese es caso. el procedimiento. Este es único, único, único. Ah, Lo que, entiendo. lo que podría pasar y que ya la vez pasada también les expliqué, es que, por ejemplo, aquí trabaje yo con de x sobre de y. Y entonces en ese caso, fíjense acá, por ejemplo, no sé si era este, no, no este. En algunos casos, por ejemplo, les dice trabajar como si fuera que la variable, no sé qué, es independiente. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que tienen que cambiar toda esta idea, por decirlo, porque van a tener que usar a la y como si fuera x. Y así. Bueno, ¿cuál era el otro, Dolly? H, ¿verdad? L. Profe, y Sí, decime. otra pregunta. Eh, no solo, no puede tomar el cero y el uno nomás. ¿Qué cosa? El valor de la n. Ah, No para puede ser que... cero, no puede ser cero ni uno. Sí, porque si es 0 o 1, Para que sea va a ser de este. directamente lineal, pues no va a ser ya, no va a ser ya Bernoulli. No está, ¿dónde está la L? Sale mal, Es que está en sale mal diseñar. tu micrófono, sale mal. Bueno, la L es así. No, no sale, chico. Si puedes escribirme en el chat. Este es lo que tienen que escribir, de y sobre de x.
de I sobre... Qué lástima que no sale su micrófono porque estaba haciendo preguntas interesantes. Ahí está. Entonces, ¿qué hacen ahí? Yo quiero limpiar, entonces limpiamos dividiendo todo entre, a ver qué dice en el chat. Ese n y ese, ya, ese 0 y ese 1 no va a dar porque ocurre lo que les dije, que me va a dar lineal directamente si es así. Bueno, aquí fíjense que yo puedo hacer una distributiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está. Si hago mi distributiva me va a quedar así y voy a ya a ordenar para tenerlo así como necesito. Dejo nomás todavía ese acá. Este que me va a dar y al cubo y este me va a quedar 3x cuadrado y. Entonces eso es lo que voy a llevar acá. Menos 3x al cuadrado y. X al cuadrado y. ¿Para qué? Para que este sea mi p de x. Y aquí entonces me va a quedar y al cubo nada más. Así. Ahí está. Solamente así. Ahora, ¿qué hago? Como yo necesito que este sea 1 acá, entonces dividimos todo entre 2x al cubo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Vamos a ver, vamos a hacer así 1 a 1 también para que se vea bien. Entonces, tengo así. Así. Y necesito este para dividir ahí abajo. Ahí está. Entonces, sobre. Y acá, entonces va a estar aquí este. Y aquí también toda esta expresión dividido. Así. Aquí. Acá abajo. Y aquí también entonces va a ser sobre eso. Ahí, abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Bien. Bueno, y ahí entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a hacer lo mismo y eso ya se simplifica directamente estos dos, entonces me va a quedar solamente de y sobre de x, así. Ahora, ¿cuánto me queda acá? Si se fijan, me va a quedar, vamos a dejar ahí, 3 sobre 2, 3 sobre 2, este con este, y fíjense que me va a quedar un x a la menos 1 acá. X a la menos 1. Así, solo este se va a quedar así. Y después la y. Así. Y acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces medio más, y esto sacamos de aquí, y este pueden usar acá abajo o pueden llevar arriba, como quieran. Aquí también fíjense que yo puedo dejar así, sin problemas. ¿Por qué? Porque cuando haga mi integral me va a dar el logaritmo natural. Ahí está. Este ya depende de cómo necesiten después para usar. Mira. Acá inclusive puedo poner así para que se vea mejor. Para separar la X de la Y. Entonces pongo esto por aquí. Y este y al cubo que se queda ahí sola. Mira. O pueden poner acá primero, como quieran, no sé, como quieran. Y ahí ya está todo. Bueno, ya saben entonces, ya hicimos unos cuantitos. Cuando tienen así y prima, descomponen y arman para que tengan de esta forma, así como acabo de mostrarles por aquí. Bueno, yo ya les dejo por aquí. No sé si hay otra consulta más antes de que me vaya. Chiquis, chiques, gracias a ustedes por estar ahí y practiquen mucho, hagan, ya les puse también el trabajo práctico para que vayan haciendo en la medida de lo posible. Con esto ya van a poder hacer todo, porque por ahí se encuentran Bernoulli, entonces ya era el último método. Para no joder más después en la segunda vuelta, entonces ya quiero liquidar con esta parte.
Inclusive si pueden, vayan subiendo, ya que es lo que van a hacer ahora que va a haber feriados largos, ya traten de hacer el sábado, domingo. Rapidísimo sale, rapidísimo, eso sí les puedo asegurar. Bueno, consultas, ya no, me puedo ir a hacer mi vida. Y el feriado es el sábado. Y el otro sábado, el 1 y el 15. Y sí, te faltaba Bernoulli. Ahí Dolly ya hizo todo, pero cállate nomás. Ya les dije hoy, ustedes no comenten que ya terminaron, porque ya veo por ahí las pirañitas y los pirañitos. Ahora, ¿cuánto están, por ejemplo? A ver, ¿cuánto están, por ejemplo, ahora? Y eso es lo que yo siempre les digo, cuiden ya esas cosas. Ustedes están aquí sacrificándose y los otros ni ahí están, 20 nomás están, y ustedes están 60. Yo no conté nada. Bueno, les subo esto ahora y nos vemos entonces de hoy en noche. Y en noche empezamos con otra unidad. Chao, chao, nos vemos, cuídense. Buenas noches, buen descanso. Cuídense doble, triple, todo. Todo, 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 todo. Chaucito, chaucito. Chau, 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 chau.